Hay momentos en la vida que actúan como un punto de inflexión, bisagras silenciosas que giran el curso de nuestro destino hacia un horizonte que nunca imaginamos. Son encuentros forjados en la sal del mar y el calor del sol, capaces de despertar sensaciones que creíamos dormidas. Si te gustan las historias que te transportan y te hacen sentir, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like a este relato. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me fascina imaginar los lugares donde mis palabras encuentran un hogar. Ahora, cierra los ojos y déjame llevarte a un pequeño pueblo de la Costa Brava, a ese verano en que mi vida, hasta entonces una pieza de cerámica perfectamente moldeada pero fría, fue puesta al fuego. Mi nombre es Elena y a mis 28 años mi mundo giraba en torno al barro. Soy ceramista y mi taller en el corazón de Madrid es mi santuario y a veces mi prisión. Mis manos, siempre manchadas de arcilla, conocen la paciencia, la presión exacta para dar forma sin romper, la espera del horno. Pero esa misma paciencia se había agotado en mi vida personal. Me sentía hueca, como una de mis vasijas antes de ser esmaltada y cocida. El estrés de una gran exposición me había dejado vacía, con un bloqueo creativo que se sentía como un muro de ladrillos frente a mí. Por eso decidí huir. Sin avisar a casi nadie, empaqué un par de vestidos, mi cuaderno de bocetos y me dirigí a Calella de Palafrugell, un refugio de pescadores que prometía el anonimato y la paz que tanto anhelaba. Alquilé una pequeña habitación en un hostal familiar con un balcón que se asomaba directamente a las barcas varadas en la arena de Portbou. El aire olía a sal, a redes secándose al sol y a pino. Era el antídoto perfecto para el humo y el asfalto de Madrid. Los primeros días me dediqué a perderme. Caminaba sin rumbo por las calles empedradas, descubría calas escondidas donde el agua era de un turquesa irreal y pasaba horas en mi balcón, simplemente mirando el mar, dejando que su ritmo constante calmara el mío. Era en uno de esos momentos, sentada en un banco de piedra junto al pequeño puerto, con mi cuaderno en el regazo, cuando lo vi por primera vez. No era un turista. Había una pertenencia en su postura, una familiaridad con el entorno que lo delataba. Estaba trabajando en un yaúd, una de esas barcas de madera tradicionales catalanas con una vela latina que parecía un ala. La estaba lijando a mano, con un movimiento rítmico y concentrado. Llevaba unos pantalones cortos desgastados y el torso desnudo, la piel bronceada y tensa sobre músculos definidos por el esfuerzo, no por el gimnasio. Su cabello, oscuro y revuelto por la brisa marina, le caía sobre la frente. No podía ver su rostro con claridad, pero la devoción con la que trataba la madera era hipnótica. Era como yo con mi arcilla, una conversación silenciosa entre el artesano y su materia. Lo observé durante casi una hora. No dibujaba, solo miraba. Sentía una extraña conexión con su soledad concentrada, con la honestidad de su trabajo. Finalmente, se detuvo, se pasó una mano por el pelo para apartárselo de los ojos y estiró la espalda. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la mía. No me apartó la vista. En lugar de la incomodidad que esperaba, vi una chispa de curiosidad, quizás de diversión. Se secó las manos en los pantalones y caminó hacia mí con una calma que me pareció casi felina. Mi corazón, que llevaba días latiendo a un ritmo perezoso, dio un vuelco. Llevas un buen rato ahí sentada. O ese barco es la cosa más fascinante que has visto, o mi técnica de lijado necesita mejorar. Su voz era grave, con un ligero acento de la zona, una melodía áspera y suave a la vez, como la arena y el mar. Me sonrojé, sintiéndome descubierta, pero su sonrisa era genuina, sin un ápice de arrogancia. Tenía unos ojos color avellana que parecían cambiar de tono con la luz del sol. ¿Eres artista? Te he visto con ese cuaderno todos los días. Señaló el cuaderno que yo ahora apretaba contra mi pecho como un escudo. Asentí, incapaz de articular una frase completa. Él se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa pero creando un espacio íntimo a nuestro alrededor. El olor a serrín, a sal y a su propia piel caliente por el sol llegó hasta mí, y fue abrumadoramente masculino, real. Me llamo Marcos.
Y esa de ahí es la Tramontana. Le estoy devolviendo la vida. Dijo el nombre de la barca con un cariño que me conmovió. Miré la embarcación y luego a él. La conexión era evidente. Era su creación, su compañera. ¿Y tú? ¿Tienes nombre? ¿O prefieres que te llame la chica del cuaderno? Su tono era juguetón y me obligó a relajarme. Una sonrisa se abrió paso en mi rostro por primera vez en semanas, una sonrisa de verdad. Le dije mi nombre, Elena, y que era ceramista, no dibujante, pero que usaba el cuaderno para capturar formas, ideas. Hablamos durante un rato. Le conté sobre mi taller en Madrid, sobre la presión, el bloqueo. Él me habló de su trabajo, de cómo había aprendido el oficio de su abuelo, de su amor por rescatar barcos que otros daban por perdidos. No hubo preguntas incómodas ni silencios forzados. Era como si estuviéramos retomando una conversación iniciada hace mucho tiempo. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, se levantó. Se hace tarde. Mañana, si te apetece, te enseño el taller. El de verdad. Huele mejor que yo ahora mismo. Soltó una pequeña risa y se despidió con un simple gesto de la cabeza antes de volver a su barca. Esa noche en mi habitación no pude dormir. El sonido de las olas parecía susurrar su nombre. Dibujé en mi cuaderno por primera vez en meses. No paisajes ni formas abstractas. Dibujé unas manos fuertes, callosas, lijando una curva de madera. Al día siguiente cumplí mi palabra. Lo encontré en el mismo lugar. Su taller estaba al final del puerto, un gran cobertizo, que olía a paraíso, una mezcla embriagadora de barniz, madera de pino y olivo y el omnipresente aroma del mar. El espacio estaba lleno de herramientas antiguas, planos enrollados y esqueletos de barcos que esperaban su turno para ser resucitados. Me sentí como en casa. Él se movía por el caos con una gracia innata, explicándome la diferencia entre las maderas, el propósito de cada herramienta, la historia de cada barco. Cada uno tiene su propia alma, ¿sabes? No puedes imponer tu voluntad. Tienes que escuchar lo que la madera te pide. Es un diálogo. Asentí, entendiendo perfectamente. Era el mismo principio que regía mi relación con la arcilla. Le hablé de ello, de cómo un trozo de barro informe ya contiene la vasija o la escultura que quiere ser, y mi trabajo es solo ayudarla a salir. Me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Sus ojos avellana no se apartaban de los míos, y noté cómo su mirada bajaba a mis labios cuando hablaba, solo por un instante, antes de volver a mis ojos. La tensión entre nosotros era un hilo invisible y eléctrico. Podía sentirla vibrar en el aire cargado de polvo de madera. Pasé la mano por el casco suave y curvado de la Tramontana, que ahora estaba dentro del taller. La madera estaba increíblemente lisa bajo mis dedos, pulida con una dedicación que rozaba la devoción. Él observó mi gesto y supe que entendía mi necesidad de tocar, de sentir la textura. Aún no está acabada. Le falta el último tratamiento, el aceite que la protegerá del agua salada. Es la parte más delicada, como darle la piel. Se acercó y se detuvo justo detrás de mí. No me tocó, pero sentí el calor de su cuerpo a escasos centímetros de mi espalda. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Inclinó la cabeza para hablar cerca de mi oído y su aliento cálido erizó mi piel. Tienes manos de artista. Se nota que sabes crear con ellas. Su voz era un murmullo profundo. Giré la cabeza lentamente para mirarlo. Estábamos tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris, las finas líneas de expresión en las comisuras de sus ojos, fruto de años de sonreír bajo el sol. El mundo exterior, el pueblo, el mar, todo desapareció. Solo existía el olor a madera y la intensidad de su presencia. Quería besarlo. El deseo era una ola repentina y poderosa que me golpeó con fuerza. Pero ninguno de los dos se movió. El momento se estiró, cargado de una electricidad casi dolorosa, hasta que él dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Bueno, ya te he aburrido bastante con mis barcos. Su voz sonaba un poco más ronca de lo normal. Yo negué con la cabeza, todavía sin palabras. Los días siguientes se convirtieron en una rutina bendita. Por las mañanas, yo exploraba las calas o intentaba trabajar en mis bocetos. Por las tardes, acababa inevitablemente en su taller o junto a su barca. A veces, apenas hablábamos. Yo leía o dibujaba mientras él trabajaba, el sonido de sus herramientas como banda sonora. Otras veces, dábamos largos paseos por el camí de ronda,
el sendero que serpentea por los acantilados, mostrándome sus rincones favoritos, contándome historias de naufragios y contrabandistas. Descubrí que su calma exterior ocultaba un humor ingenioso y una mente curiosa. Hablamos de todo y de nada, de libros, de música, de sueños abandonados y de miedos secretos. Me contó que había estudiado arquitectura en Barcelona, pero que se había sentido atrapado entre hormigón y acero, y había decidido volver a sus raíces, al trabajo manual que le daba paz. Yo le confesé mi terror a que mi pasión se convirtiera en una simple obligación, a perder la magia en el proceso de convertir el arte en un producto. Él me entendió sin juzgar. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, estábamos sentados en las rocas de una pequeña cala, compartiendo una botella de vino blanco de la zona. Él había terminado por fin su trabajo en la Tramuntana. Mañana la botamos al agua. La primera navegación es importante, una especie de bautismo. Había un orgullo palpable en su voz, una emoción contenida. Me gustaría que vinieras conmigo, para ver el atardecer desde el mar, para traerle buena suerte. La invitación quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de todo lo que no habíamos dicho en esos días. No era solo una invitación a navegar, era un paso más allá. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sabía que si decía que sí, nada volvería a ser como antes, y la verdad es que no quería que lo fuera. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, de un azul intenso y perfecto. Llegué al puerto y lo vi junto a la Tramuntana, que ya flotaba en el agua, meciéndose suavemente. Se veía magnífica, la madera brillando bajo el sol, la vela recogida pero lista. Marcos llevaba una camisa de lino blanco, remangada hasta los codos, y sus pantalones cortos habituales. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me llegó directa al alma. Me tendió la mano para ayudarme a subir a bordo. Su tacto fue como una descarga eléctrica. Su mano era fuerte y callosa, pero su agarre era suave. Una vez a bordo, el espacio se sentía íntimo, nuestro propio mundo flotante. Soltó las amarras y maniobró para salir del puerto con una pericia que me fascinó. Una vez en mar abierto, izó la vela latina. El sonido de la lona al llenarse de viento fue un suspiro de libertad. La barca se deslizó sobre el agua con una gracia silenciosa. Me senté en la proa, sintiendo la brisa en mi cara y el rocío salado en mi piel. El estrés, el bloqueo, todo el peso que había traído conmigo desde Madrid pareció disolverse en la estela que dejábamos atrás. Marcos se sentó al timón, gobernando la barca con gestos mínimos y precisos. No hablamos mucho al principio, no era necesario. El silencio estaba lleno de complicidad. Lo observaba, la forma en que sus ojos escrutaban el horizonte, cómo sus músculos se tensaban al ajustar una cuerda. Era parte de ese paisaje, tan natural como las rocas y el mar. Navegamos bordeando la costa, admirando los acantilados y los bosques de pinos que llegaban hasta el borde del agua. El sol comenzó a bajar, pintando el mar de tonos dorados y cobrizos. ¿Ves aquello? Es la Illa Roja. La llaman así por el color de la roca. Dicen que en las noches de luna llena, las sirenas vienen a peinarse el pelo en su orilla. Su voz me sacó de mi ensoñación. Me giré para mirarlo. Había dejado el timón asegurado y se había acercado para sentarse a mi lado. Aunque yo creo que es solo una excusa de los viejos pescadores para quedarse mirando. Me reí. La cercanía de su cuerpo era abrumadora. Podía oler su perfume, una mezcla de la loción de afeitar que usaba y el olor a mar que se había impregnado en su piel. El sol ya era una bola de fuego hundiéndose en el horizonte. El cielo era un espectáculo de colores imposibles. Gracias por venir, Elena. No habría sido lo mismo sin ti. Su voz era seria ahora, íntima. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que no le había visto antes. Vi el deseo, claro y directo, pero también algo más profundo, ternura, afecto. He estado pensando mucho en ti estos días, en tus manos, en tu risa, en cómo miras las cosas como si quisieras descubrir su alma. Mi aliento se atascó. Extendió su mano y, con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, apartó un mechón de pelo que el viento había pegado a mi mejilla. Sus dedos rozaron mi piel, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme. No lo hice. Cerré los ojos y esperé.
Su beso fue como llegar a casa después de un largo viaje. Fue suave al principio, un reconocimiento, un tanteo. Sabía a sal y a vino. Luego se profundizó, volviéndose más hambriento, más urgente. Era un beso que contenía todas las conversaciones que no habíamos tenido, todas las miradas furtivas, toda la tensión acumulada. Mis manos, que hasta entonces habían estado inertes a mis costados, cobraron vida. Subieron por su pecho, sintiendo la tela áspera del lino y el calor de su piel debajo, hasta enredarse en su pelo. Lo atraje más cerca, respondiendo a su pasión con la mía propia, una pasión que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Nos separamos sin aliento, con las frentes apoyadas la una en la otra. El mundo era un borrón de colores crepusculares y el suave balanceo de la barca. Vayamos a un lugar más tranquilo. Su voz era un susurro ronco. Sin decir más, volvió al timón y dirigió la barca hacia una pequeña cala escondida entre dos grandes formaciones rocosas. Era un lugar protegido, casi secreto. El agua allí era tranquila como un espejo, reflejando las primeras estrellas que empezaban a parpadear en el cielo de terciopelo. Echó el ancla. El único sonido era el suave lapeado del agua contra el casco de madera. Encendió un pequeño farol que colgaba en la cabina, proyectando una luz cálida y dorada sobre la cubierta. Sacó una manta y la extendió. Nos sentamos, muy juntos, observando cómo la oscuridad se apoderaba del día. Nunca había traído a nadie aquí. Este es mi refugio. La confesión me llegó al corazón. Me sentí privilegiada, especial. Apoyé mi cabeza en su hombro y él me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él. Nos quedamos así, en un silencio cómodo, durante un largo rato. Sentía el latido de su corazón, firme y constante, bajo mi mejilla. Elena, no quiero que esto sea solo una aventura de verano. Levanté la cabeza para mirarlo. Su expresión era seria, sus ojos buscaban los míos en la penumbra. Lo que siento es real. No sé qué va a pasar cuando te vayas, pero quiero que sepas que esto, para mí, es importante. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Lágrimas de alivio, de felicidad. Yo sentía lo mismo. Esto no era un simple capricho vacacional. Era una conexión, un reconocimiento de almas. En lugar de responder con palabras, me incliné y lo besé de nuevo. Esta vez el beso era diferente, más lento, más profundo, lleno de la emoción de su confesión. Sus manos se deslizaron por mi espalda, trazando la curva de mi columna vertebral por encima de la fina tela de mi vestido. Cada toque era una pregunta, y mi cuerpo respondía con un temblor. Me ayudó a ponerme de pie y, a la luz del farol, comenzó a bailar conmigo. No había música, solo el ritmo de las olas y de nuestros corazones. Sus manos en mi cintura, las mías en su cuello. Nos movíamos lentamente, en un círculo íntimo, nuestros cuerpos aprendiendo el lenguaje del otro. Eres preciosa, más de lo que te imaginas. Susurró contra mi pelo. Sus labios encontraron el lóbulo de mi oreja, mi cuello, enviando oleadas de calor por todo mi cuerpo. Mis dedos buscaron los botones de su camisa. Los desabroché uno a uno, lentamente, revelando su pecho bronceado. Deslicé mis palmas sobre su piel, sintiendo la textura áspera del vello y la firmeza de sus músculos. Él gimió suavemente, y sus manos subieron por mi espalda hasta encontrar la cremallera de mi vestido. El sonido del metal deslizándose fue increíblemente fuerte en el silencio de la cala. El vestido cayó a mis pies, dejándome en ropa interior ante él. No sentí vergüenza, solo una abrumadora sensación de ser deseada. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con una adoración que me hizo sentir como una diosa. No era una mirada lasciva, sino de pura apreciación. Perfecta, eres perfecta. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó a la pequeña cabina. El espacio era reducido, olía a madera nueva y a mar. Me depositó con cuidado sobre el catre que estaba cubierto con una sencilla colcha de algodón. La luz del farol se filtraba por la portilla, dibujando patrones dorados sobre nuestra piel. Se deshizo de sus pantalones cortos y se tumbó a mi lado. Durante un instante nos quedamos quietos, simplemente mirándonos, memorizando cada detalle. Luego sus manos comenzaron a explorar mi cuerpo de nuevo, con una paciencia infinita.
Sus dedos trazaron la línea de mi clavícula, bajaron por mi esternón, rodearon la curva de mis pechos. Sus besos siguieron el mismo camino, lentos, deliberados, encendiendo cada centímetro de mi piel. Yo hice lo mismo, descubriendo su cuerpo con mis manos y mis labios. La cicatriz en su costado, la curva de su cadera, la fuerza de sus muslos. Era un acto de adoración mutua. Cuando finalmente nos unimos, fue con una lentitud exquisita. Fue una conexión tan profunda, tan intensa, que sentí como si nuestras almas se estuvieran fusionando. Cada movimiento era una palabra en una conversación silenciosa. Nos movimos juntos, al ritmo de la barca que se mecía suavemente, en una danza que era a la vez tierna y salvaje, ancestral y nueva. El placer era agudo, abrumador, pero era más que eso. Era una liberación. Era la pieza que faltaba en mi puzzle, el esmalte que daría color a mi cerámica. Era el fuego del horno que me hacía completa. Llegamos al clímax juntos, en una ola que nos arrastró y nos dejó sin aliento, aferrados el uno al otro en la quietud de la noche. Nos despertamos con los primeros rayos del alba filtrándose por la portilla. Estaba acurrucada contra su pecho, su brazo todavía rodeándome protectoramente. Su respiración era profunda y tranquila. Me quedé quieta, no queriendo romper el hechizo, memorizando la sensación de su piel contra la mía, el peso de su cuerpo, el olor a nosotros. Abrió los ojos lentamente y al verme, una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios. Buenos días. Su voz matutina era aún más grave, más íntima. Se inclinó y me dio un beso suave, lleno de ternura. ¿Has dormido bien? Asentí, incapaz de hablar. Había dormido mejor que en años. Había encontrado un descanso que iba más allá del cuerpo, un descanso para el alma. El mar de la mañana es el mejor. ¿Te atreves? Sin esperar respuesta, se levantó y salió a cubierta. Lo seguí. El aire de la mañana era fresco y limpio. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el agua de un rosa pálido. Se zambulló en el mar con un chapuzón limpio y emergió unos metros más allá, sacudiendo el agua de su pelo como un animal marino. «Vamos, el agua está increíble». Su risa resonó en la cala silenciosa. Dudé solo un segundo antes de seguirlo. El impacto del agua fría fue un shock delicioso que me despertó por completo. Nadamos juntos en el silencio del amanecer, jugando, salpicándonos, como si fuéramos los únicos dos seres en el planeta. Era una intimidad juguetona, pura y feliz. Volvimos a la barca, tiritando y riendo, y nos secamos con una toalla que compartimos. Preparó café en un pequeño hornillo de gas. El aroma llenó la cabina, mezclándose con el del mar. Bebimos el café sentados en la cubierta, envueltos en la manta, viendo cómo el sol se elevaba completamente, devolviendo al mundo sus colores vibrantes. Fue uno de los momentos más perfectos de mi vida. El regreso al puerto fue agridulce. Cada metro que nos acercábamos a la orilla era un metro más cerca del final de mi escapada, de la vuelta a la realidad. Ninguno de los dos habló de ello, pero la conciencia de mi partida inminente flotaba en el aire. Cuando atracamos, el puerto ya estaba despierto, con pescadores arreglando sus redes y los primeros turistas paseando. Nuestro mundo privado se había roto. Me acompañó hasta la puerta de mi hostal. El silencio entre nosotros era pesado. ¿Cuándo te vas? La pregunta que había estado evitando. Mañana por la mañana, respondí en voz baja. Él asintió, su mandíbula tensa. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Me lo puso en la palma de la mano. Era una pequeña pieza de madera, suave y pulida, con la forma de una ola. Para que no te olvides del mar, ni de mí. Apreté la madera en mi mano. Estaba tibia por el calor de su cuerpo. Tienes que volver, Elena. Tu arcilla te necesita, pero creo que este lugar también. Y yo te necesito. Levanté la vista hacia sus ojos. Vi la sinceridad, la esperanza y el miedo a mi respuesta. Sabía que mi bloqueo se había ido. Me sentía llena de ideas, de formas, de colores. Él me había vuelto a encender. Pero también sabía que mi vida estaba en Madrid. Mi taller, mis amigos, mi carrera. No le di una respuesta. No podía.
En lugar de eso, me puse de puntullas y le di un beso largo y profundo, allí mismo, en medio de la calle. Un beso que era una promesa y una despedida. Un beso que decía gracias y espérame. Me fui a la mañana siguiente con el corazón dividido. Una parte de mí se quedaba en esa pequeña barca, en esa cala secreta, en los brazos de un hombre que olía a madera y a mar. Pero me llevaba conmigo mucho más de lo que había traído. Me llevaba la inspiración, la renovación y el recuerdo de una conexión tan real y poderosa como el océano. Mientras el autobús se alejaba de la costa, saqué la pequeña ola de madera de mi bolsillo. La apreté con fuerza. No sabía qué nos depararía el futuro, si nuestros mundos podrían realmente unirse. Pero en ese momento, una cosa era segura. Esa no era la historia de un final, sino la de un principio. Y sabía, con una certeza que me recorría cada fibra del ser, que volvería.